Hermanos y hermanas, bendito pueblo de Dios, es un privilegio para mí que por medio de la presencia de Dios pueda yo darles un servicio y Dios me esté permitiendo en su bendita misericordia este bendito tesoro que es dar por gracia lo que se me ha dado por gracia. Así que bendito pueblo de Dios, ya hice una oración para que Dios me permita ser un instrumento y también he hecho oración para que usted, bendito hermano y bendita hermana, pueda comprender esta bendita palabra. Sigamos con el con el capítulo número 49 de 2 de Corintios 7, ya finalizando el capítulo 7, y yo deseo de todo corazón siempre, antes de empezar, que la bendita presencia de Dios, ese don inmerecido que nos trajo Cristo Jesús con sacrificio en la cruz, ese bendito poder esté con usted, bendito hermano y bendita hermana, para poder entender este lenguaje y también para poder practicar la bendita palabra de Dios y estar en paz con Dios. Y que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo nos halle con la vestimenta. Así que esta bendita palabra es para despertar. En la enseñanza pasada, y en el capítulo, en la enseñanza pasada, no en el capítulo pasado, estamos en el capítulo 7. En la enseñanza de ayer, en la enseñanza número 47, bendito pueblo de Dios, estamos viendo cómo esta bendita carta, esta angustia, esta preocupación de Pablo, cuando este pueblo, estas ovejitas que Dios le había confiado, estaban a punto de ser bajadas de la cruz por falsos representantes. Recordemos que esta bendita carta es dura, les recordó el pacto, les recordó quién era Dios, les recordó qué pasaba si se iban a la idolatría, les recordó que salieran de en medio de los idólatras, de en medio de los mundanos, les recordó el pacto de Dios, les recordó el temor a Dios. Y gracias a esta bendita carta, gracias al amor de Dios por medio de este ministro que hoy sigue vigente en los verdaderos siervos de Dios, porque la bendita palabra debe de estar viva para nosotros y viva es que siga este bendito fruto, aunque estamos en la apostasía, pero así lo quiere Dios. Entonces, esta bendita carta, una vez que fue enviada, Pablo envió a Tito, un consiervo suyo, un diácono, para ver qué fruto había causado la palabra viva de Dios, si habían creído o habían sido incrédulos. Y gracias a Dios en aquel entonces, pues Pablo trajo buenas noticias, hubo regocijo, Pablo estuvo contento, Tito también venía con gozo, y es ahí donde nos quedamos, bendito hermano y bendita hermana. Así que prosigamos con 2 de Corintios 7:15, hablando todavía de Tito. Dice Pablo en esta epístola: y su cariño para con ustedes o para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibieron con temor y temblor. Es muy importante meditar en esto, porque un siervo que está poniendo la mira en las ovejitas, se inclina más Dios por medio de un siervo a aquella persona, aquel hermano que tiene temor, que es obediente, que fue contristado, que tuvo un corazón de arrepentimiento. Es más el amor, es más el cariño, que todos estos frutos provienen de Dios. El cariño lo vamos a traducir aquí como amor, como afecto. Es más abundante, era más abundante de Tito para con los corintios, porque cuando Tito llegó y vio a los corintios que lo recibieron con solicitud, que lo recibieron y ya estaban en obediencia, que estaban con temor y temblor por la carta que los había contestado y se habían puesto a cuentas con Dios. Entonces, con este tipo de ovejas podemos nosotros entregar nuestra vida. Con este tipo de siervos podemos nosotros, por medio de Dios, derramar nuestra sangre, tenerles más afecto. Por eso lo dice de esta manera. Y dice, para finalizar, en el versículo 16, me gozo
de que en todo tengo confianza en vosotros. Y aquí ya Pablo empieza a decirle a los corintios en esta carta que se goza porque tiene confianza, porque en el momento que se arrepintieron, porque en el momento que se pusieron de acuerdo con Dios, les viene el Espíritu, les viene fuerza, les viene entendimiento, les viene protección. Y Pablo ya no iba a estar de cierta manera atribulado por estos elementos o siervos de Satanás que estaban llegando a tratarlos de confundir. Les abrió los ojos, gracias a Dios. Entonces recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en la enseñanza número 48 y 47 también estamos viendo nosotros cómo poder darnos cuenta mediante el Espíritu de un verdadero siervo de Dios. También lo vimos todo. Y también de los falsos, qué es lo que buscan, qué es lo que introducen. Bien, vamos a empezar el capítulo 8 de 2 de Corintios. Dice en el 8:1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, una familia, aunque estemos lejos, pero enlazados con el Espíritu Santo, y que por misericordia de Dios tengamos nosotros una comunicación y un enlace. Vuelvo a repetir, aunque estemos lejos, a mí me gustaría tener hermanos en Estados Unidos, en Guatemala, en Panamá, en Argentina, en Chile, en Belice, en todas partes, ¿verdad? Para estar unánimes mediante el Espíritu y informándonos todo acerca del camino de Dios. Así que también Pablo, que fue un primogénito para ir a evangelizar a todas estas naciones, a todos estos pueblos que no eran judíos, pues les hacía saber también lo que pasaba en otras aldeas, en otras ciudades, llamadas así bíblicamente, a otros grupos de cristianos que estaban en otras partes. Así que aquí Pablo les está diciendo, les hacemos saber la gracia de Dios que ha sido para con los de Macedonia. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la gracia de Dios fue la que nos trajo nuestro Señor Jesucristo por medio de la cruz para ir a evangelizar, para ir a predicar, para ir a hablar cuál es la entrada a este bendito camino según el Evangelio, para que el poder, para que la gracia de Dios, que es el Espíritu Santo, sea derramada en toda carne. Entonces, mire, así mismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba, en tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora aquí vamos a empezar a hablar también, bendito hermano y bendita hermana, porque todo es para la gloria de Dios, de la gracia del Espíritu, que es un fruto, y vamos a ver una de la multiforme de formas de fruto que tiene Dios dentro de nosotros. Primero, en el 8.1 habla de una gracia que es la presencia de Dios. Claro que los macedonios ya se habían arrepentido, ya se habían bautizado, era un pueblo que los tesalonicenses se estaban haciendo también cargo de ellos, y dice que en grande prueba de tribulación. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos ha enseñado en estas enseñanzas, Dios me ha permitido explicarle, y me voy a detener también un poquito para explicarle el por qué tenemos que pasar tribulación, el por qué tenemos que pasar pruebas, aunque ya lo he explicado yo en otros capítulos, pero bueno, cada versículo que a mí me toca lo tengo que desglosar y celebrar y deshebrar bien. La palabra es muy repetitiva, no porque yo lo quiera, sino porque Dios siempre quiere recordar. Entonces, bien, recuerde, entra el pecado, se rompe el vaso de barro, viene el fuego del Espíritu Santo,
viene el amor de Dios para ponernos en el fuego y empezarnos a dar una forma. Así que hay dos tipos de prueba: en el discipulado y otro que ya es en el ministerio. En el discipulado las pruebas son que cuando uno va viniendo y Dios nos da un mandamiento de lo que es espiritual y de lo que es carnal, de lo que es de Dios y de lo que es del diablo, de lo que es del cielo y de lo que es del mundo, y nos queda con la conciencia y el entendimiento para decir amén. Entonces, que era una concupiscencia que teníamos arrastrando de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, todo lo que es la mesa de Satanás. Entonces, una vez que se me da la orden, el mandamiento, y lo empiezo a hacer, Dios permite entonces que venga el mundo, que vengan los demonios, que venga Satanás por medio de flechas incendiarias, los demonios por medio de impíos, por medio de iglesias que se autodominan cristianas, que son también el mundo, y los que no conocen también, y los que no han participado del llamamiento, que es familia, pues no sé, primos, ¿verdad? Y entonces me va a venir la prueba, por ejemplo, de cuando Dios me haya dado una orden de alejarme de alguna cosa y que venga pues toda esta tribulación para tratarme de apartar, de meterme un temor, de amenazarme, de la misma familia, con flechas incendiarias, no vas a poder, etcétera. La tribulación, bendito hermano y bendita hermana, generalmente viene en el mar. Cuando algún barco va navegando y los vientos y las olas y la tormenta empieza, entonces se dice que hay tribulación. Claro que Dios utiliza siempre bíblicamente para acomodar lo espiritual, parábolas comparativas para poder entender. Acuérdese que los vientos bíblicamente los representan los demonios, bíblicamente. Hay muchas citas bíblicas para fortalecer esta enseñanza. Yo estoy predicando siempre a cristianos, porque si fuera gente principiante, gente que no conozca, bueno, estaría predicando los evangelios como San Juan, pero aquí en los Corintios es para cristianos que tengan ya un crecimiento y un entendimiento un poquito más claro. Entonces yo sé que ha leído los que tienen el Espíritu Santo. El mar lo representa el mundo y la lluvia la representa las pruebas de Dios, o bien una tormenta, que es tribulación, Satanás, pero que vienen de allá arriba y Dios las permite. Así que, bendito hermano, recuerde, por ejemplo, un paraje en donde Cristo Jesús va dormido en la proa y están los vientos, la lluvia, y el mar está pegando con ímpetu con la barca, que le entraba agua y casi se hundía y despertaron a Cristo. Y hubo gran bonanza en ese momento. De igual manera, Adán y Eva, cuando fueron probados en el árbol de la ciencia del bien y el mal, y ese fruto codicioso, también hubo tribulación, porque ella sabía, no, Dios me dijo que de todos los árboles del huerto podemos comer, pero había una batalla, había una guerra, pero la prueba y la tribulación fue más. Entonces, a los macedonios, la tribulación es conforme Dios le va dando los mandamientos, y en cada mandamiento que Dios nos dice dejar algo, viene Satanás y nos ofrece lo de la concupiscencia para hacer lo contrario a lo que nos indica Dios. Esa es la tribulación. Y que el mundo, con parientes, nos esté diciendo, pues ya no te voy a hablar, pues tú ya cambiaste, ya dejaste tu religión, te estás volviendo muy raro. Esa es la tribulación. Que también iglesias apóstatas estén en contra de la cruz de Cristo y nos estén amenazando y nos estén diciendo, pero a los discípulos, esa es gran tribulación. Pero siempre nosotros estamos orando para que la gracia abunde. Ahora, la tribulación en un ministro, como Pablo, o como alguien que ya ha muerto al mundo y ha tomado su cruz,
es diferente, ya no es la carne, ya eso ya quedó como basura, como dijo Pablo, eso ya no me llama la atención, eso ya. Ahora aquí la tribulación que pasa un representante, como lo vimos, es la angustia, es que lleguen otros a querer separar de la verdad a las ovejitas, es también estar padeciendo oposición cada que vamos a predicar en algún lugar, etcétera. Es otro tipo de hambres, peligros de nuestra nación, etcétera. Ya hemos visto eso en enseñanzas pasadas. Pero aquí estamos hablando de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, y aquí está por qué Dios les dio abundancia de gracia, y la gracia, a pesar de la tribulación, a pesar de las amenazas, a pesar de la oposición, a pesar de todo eso, nosotros estamos con gozo, porque es un fruto que produce Dios dentro de un siervo que busca verdaderamente a Dios. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Ahora bien, en esa tribulación que tenían los macedonios y en la profunda pobreza, y vamos a ver qué es profunda pobreza. Una pobreza habla, bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado el que mendiga todos los días a Dios el pan, el que mendiga su presencia. Bienaventurado el que reconoce que como ser humano somos un microbio sin Dios. Somos como un tamo al fuego. Somos, como está el mundo, comportándose como animales. Entonces, el pobre es el que todos los días se sienta a pedirle y a rogarle a Dios riquezas. Se sienta a pedirle que le dé entendimiento, que le dé su presencia, que estemos en su diestra, que le dé crecimiento, que le dé todas las riquezas. Pero recuerde las bienaventuranzas. Bendito hermano y bendita hermana en San Mateo. ¿Cuál es la primer bienaventuranza? Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, el que busca, encuentra. El que pide, se le da. El que llama, se le abre. Entonces, de igual manera ese es el pobre. El pobre en todo momento está buscando, está tocando, está pidiendo en todo momento. Ahora, aquí, mientras sea con obediencia, mientras sea en santidad, Dios nos enriquece. Porque profunda pobreza es desde adentro, es sinceramente, no para que la gente me vea, oh Señor, dame por favor revelación, como hacen muchos a la vista de los hombres, para que los hombres los adoren. No, profundo es desde mi corazón, en mi aposento, con lágrimas, la necesidad que yo siento. ¿Y cuál es el fruto que esto tiene? Abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora, aquí hay dos cosas. Primeramente, la mayor riqueza es tener a Dios, tener el gozo. Pero de igual manera, cuando nosotros tenemos bienes que Dios nos añade, y cuando nosotros tenemos el discernimiento de la palabra de Dios, sabemos como cristianos que todo es de Dios, absolutamente todo. Yo no puedo decir si tengo casa, porque bueno, antes de ser cristiano, Dios me permitió, porque ya estaba yo predestinado, ok, hacer una casa, tener algunos bienes antes de ser cristiano. Y cuando yo tuve el entendimiento, porque yo antes decía mi casa y me gloriaba de haber hecho una casa, pero una vez que tuve el entendimiento y fui un ser espiritual, sé que todo es de Dios. Sé también que la tierra nunca la vendió en perpetuidad, porque así hay un versículo bíblico, en donde recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Yo me detengo un poquito para poder comprender bien todos estos parajes. Hoy, cuando se vende alguna casa y algún terreno, viene el nombre del propietario, el nombre de quien compró esa tierra, pero no viene el nombre de Dios que la cedió. Porque el dueño de toda la tierra es Dios
y en ninguna escrituras aparece el nombre de Dios que está cediendo. Y así dijo Dios, y hay un versículo, que jamás Él dio la tierra para venderla en perpetuidad. Solamente hay un pueblo que le heredó una tierra, que fue la tierra de Canaán y la tierra de Israel. Nada más. De ahí en fuera, a ninguno. Y bueno, desde que tengo yo discernimiento, pues ahora sí que Dios nos dejó, como yo siempre le he dicho, ¿por qué me voy a gloriar si yo soy ingeniero y inventé un carro? ¿Por qué me voy a gloriar si Dios me dio la inteligencia, si Dios me dio los talentos, si Dios me dio el cerebro, si Dios me dio las manos, si Dios me dio los ojos, si Dios me dio los oídos, si Dios dejó todo en la tierra y todos los elementos para que de la tierra se pudiera sacar toda la herramienta, se pudieran sacar todos los materiales? ¿Por qué me voy a gloriar? ¿Qué trajo usted? ¿Qué traje yo? Pues el Creador de los cielos y de la tierra es el que trajo todo. A Él sea la gloria. Que nos haya diseñado así, nos haya dado talentos y nos haya prestado todas estas cosas, gloria a Dios. Entonces, cuando uno es cristiano, sabemos que absolutamente todo es de Dios. Nada es mío. Nada. Todo es de Dios. Así que cuando yo sé que Dios me puede añadir a mí por medio de un trabajo, si soy discípulo, por medio de cualquier medio, dinero, sin buscarlo, primeramente buscando el reino de su justicia y que me venga por añadidura y yo veo tener necesidad a mi hermano o a mi hermana y cierro mi corazón, pues no he comprendido que Dios me lo está mandando para probarme también y ver mi generosidad de que no estoy apegado a las cosas materiales ni tengo la confianza en el dinero para comer el día de mañana, porque también son pruebas. También cuando llegamos a un crecimiento, Dios nos permite tener esa riqueza, porque es una riqueza ser generoso. ¿Por qué va a ser una riqueza? Porque dice Dios, más bienaventurado es dar que recibir. Porque también hay una cita bíblica que vamos a ver más adelante, que si nosotros damos las cosas materiales, Dios nos va a dar cosas mayores, no como predican los prevaricadores que me va a multiplicar o me va a cuatriplicar el dinero. Eso es mentira, no es cierto, pero sí me va a cuatriplicar las riquezas espirituales, el crecimiento, el entendimiento, que no se comparan con lo que yo pueda dar materialmente. Y que recuerde que aparte no es mío. Entonces de ahí vamos a hablar de una ofrenda. Vamos a entrar en este capítulo 8 y ahorita voy a explicar lo que es una ofrenda cuando venga. Dice, dice en el 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué está diciendo ya? Que todos estos siervos, tanto corintios como macedonios, fíjese bien lo que dice, pues doy testimonio. Y claro que hay que dar testimonio no para gloriar al hombre, sino para gloriar a Dios. Porque recuerde cómo empezó el 8.1. La gracia. No quiero que ignoren la gracia que sobrevino a los de Macedonia en gran tribulación, pero que causó un fruto. Entonces aquí en el 3 dice que damos testimonio para gloria de Dios. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Es muy importante porque cuando dice conforme, primero dice con agrado, con gozo. Porque si uno dice, hoy tengo que dar, y lo hace lastimosamente, no le sirve de nada, hermano. No le sirve de nada. Porque cuando entendemos la palabra y nosotros nos podemos despojar de ese maldito demonio que es Mamón, que es la codicia y la avaricia, y por medio de la presencia de Dios podemos poner las cosas, la mirada en las cosas espirituales y no la confianza en el dinero, bravo, porque usted entonces va a dar con gozo, sabiendo que es de Dios y que tiene el privilegio de poder ayudar. Recuerde algún versículo bíblico
Cuando María está derramando a los pies de Cristo Jesús un alabastro, muy caro, está llorando y enjugando con su cabello los pies, y Judas, que era el encargado de la canasta de las limosnas, por decir así, dijo: ¿por qué no este alabastro fue guardado para los pobres? ¿Por qué lo derramas si vale mucho? Porque eran esencias carísimas en aquel entonces. Claro que Judas no lo decía porque tuviera interés por los pobres, sino que era ladrón. Pero yo le explico. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Algo muy importante. Dijo: a los pobres ustedes los van a tener siempre. Así que deja que esta haga y que esto quede para dar el evangelio y que se diga lo que ella hizo siempre. Pero yo le digo, a los pobres los van a tener siempre. Aquí es donde me voy a detener. A los pobres los van a tener siempre. No como las congregaciones, algunas como van cantantes, no voy a decir nombres, aquí en México yo conozco congregaciones donde van cantantes y donde va gente de la high y no reciben gente pobre, sino de un nivel alto económico. Claro que son del demonio, son del diablo. Primeramente, Cristo Jesús vino por pobres, tanto espiritualmente como materialmente también. Pero ¿por qué vamos a tener pobres en la congregación? ¿Por qué Dios va a permitir que traigamos pobres? Para probar a los que tenemos la posibilidad y el entendimiento y tenemos el dinero para probarnos Dios. Así que yo también se lo doy como testimonio. Para gloria de Dios, no para gloria mía. Bendito y alabado sea Dios, que siempre me ha llevado a lugares pobres, a lugares necesitados, a lugares donde la gente no tiene los medios a veces ni para diezmar, ni para cumplir con ese mandamiento. Y que nosotros, bueno, Dios por medio de nosotros, cuando nos ha añadido, aún siendo siervos, hemos dado. Como vamos a ver más adelante también a Pablo, que Pablo daba de lo suyo, en las necesidades, y ponía de lo suyo, y que nadie le iba a quitar esa gloria. Así que bueno, bendito hermano y bendita hermana, yo me detengo mucho para poder entender lo de la ofrenda, para poder entender el dar con generosidad y por qué se tiene que dar. Siempre Dios nos va a probar, siempre va a haber hermanos y hermanas con necesidad. Dice entonces: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Solo con agrado. Ahora, ¿qué es conforme a sus fuerzas? Bien, claro que mientras me estoy discipulando, pues ese trabajo, ya sea de albañil, ya sea de lo que sea, pues es un trabajo que me causa una fuerza para poder obtener esa ganancia. Entonces, y aún más allá de sus fuerzas también. Y cuando dice aún más allá de sus fuerzas, es que está hablando de generosidad. Le voy a explicar. Ok, yo tengo una familia, soy un discípulo todavía estoy en un crecimiento y se me da el privilegio de poder, porque vamos a ver que es un privilegio más adelante, hoy o mañana, y se me da el privilegio de poder participar, según mi crecimiento espiritual y mi santidad, de poder participar en dar. Y yo tengo, por ejemplo, no sé, 2,000-3,000 pesos para la semana, para darle de comer a mi esposa, a mi hijo y a 6-7 personas, que aquí somos 9 personas, gracias a Dios, ¿sí? Entonces, yo digo, ¿saben qué? Familia bendita, no voy a dar 100 pesos ni 200 pesos, sino voy a dar más allá de mis fuerzas. Ya lo trabajé, ahora más allá de mis fuerzas es despojarme y dar, no sé, 2,200 pesos y quedarnos con 800 y nos vamos a sacrificar un poquito, familia, de que en esta semana vamos a comer soyita, vamos a comer cositas baratas, nos vamos a sacrificar porque eso
y eso es más allá de nuestras fuerzas. No migajas. Tengo 3,000 pesos, doy 50 o doy 100. No, hermano, no. Ahora, esto yo no lo pido como las demás congregaciones. Yo estoy dando una enseñanza porque yo aquí jamás pido dinero, nunca pido dinero. Si alguien ofrenda, yo le enseño a que lo dé personalmente al hermano y se lo dé en secreto. Y que no sepa la mano derecha lo que hizo la izquierda. Y que no esté tocando campana cuando se lo vaya a dar, como hoy hacen en las congregaciones. No, dice Dios que si tú vas a hacer algo, lo hagas en secreto para Dios y lo hagas por fe. Así que de igual manera, a mí no me gusta recibir ofrendas precisamente para no manchar el camino de Cristo Jesús. O bien, si no hay otra manera, porque yo conozco la necesidad de las ovejas y muchas veces los discípulos no, también lo he hecho así, pero con cuentas claras. A ver, hermanos, fulano de tal mandó tanto, fulano de tal mandó tanto, esta iglesia mandó tanto, fulano de tal, se los doy así como llegó y se los hago saber a los hermanos a quién se le dio, cuánto se les dio, para que no se manche como hoy está manchado el camino de Dios y de Cristo Jesús. Bien. Dice entonces en el versículo 4, y aquí viene a los Corintios, fíjense bien, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, aquí estos siervos, tanto los corintios como los de Macedonia, fíjese bien, ponga atención, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora, en los tiempos de la apostasía hay que estarles rogando, hay que estarles recordando cuál es el pacto. Ahora no hay manos levantadas de decir, heme aquí, Señor, yo voy, yo doy mi cuerpo, mi vida y todo. Y recuerde, bendito hermano, que desde hace tiempo rogaban y Pablo no se los permitía porque ya tenían mucho tiempo rogando el poder dar una ofrenda para los santos y tener este privilegio de Dios. ¿Cómo está eso? Meditemos. ¿Por qué Pablo no les dijo, como hoy, a los falsos, sí, traigan de una vez, sin importar quién sea, y reciben todo ahí? ¿Por qué Pablo no lo recibía? ¿Por qué le estaban rogando a Pablo dar ofrendas con generosidad y Pablo no lo quería hacer? ¿Se acuerda de 1 Corintios capítulo 13? En donde dice que si yo doy mi vida para ser quemado, sin amor nada soy. Que si yo doy todo lo que tengo, sin amor nada soy. Entonces bien, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, una hermana o un hermano que quiera participar y tenga dinero, debe de ser santo. Debe de estar haciendo todos los mandamientos. Debe de estar en la cruz. Debe de ser obediente como los corintios. Que también no se les había permitido a los corintios ese derecho porque estaban pecando, pero aquí se les iba a conceder también, así como a los de Macedonia, porque se habían arrepentido, porque ya estaban con temor y temblor. Entonces es muy importante esto. De igual manera, le hablo de los diezmos y yo se lo digo delante de Dios, bendito hermano y bendita hermana, que a mí, las ovejitas que han tenido entendimiento por el Espíritu Santo y no porque yo les haya lavado el coco, y llegan a diezmar, y yo sé que están pecando y que ya los exhorté y no se han arrepentido, se lo digo delante de Dios, yo he rechazado diezmos de decirle no y se quedan viéndome. ¿Por qué? Porque no te va a servir de nada. Tienes que hacer todos los mandamientos para que te pueda servir todo. Porque el que dijo no adulterarás, también dijo no matarás. Y si yo transgredo un mandamiento, ya se acabó. Recuerde que estamos hablando de un pacto de santidad. Recuerde que dice en Salmos 119
capítulo 1, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, porque ellos verán a Dios. Entonces, este pacto es de gracia, este pacto es de fe, este pacto es de Dios y sus mandamientos no son gravosos. Bien, entonces por eso, bendito hermano, Pablo los amaba. A Pablo no le importaba el dinero, a Pablo le importaba el fruto que fuera a tener esta gente al dar y que les sirviera para con Dios. ¡Wow! Ese es Dios dentro de un ministro que únicamente está viendo por el bienestar de los corazones de las ovejas. Entonces, por eso, aquí está diciendo, fíjese bien, pidiéndonos, porque recuerden que esto es una carta, con muchos ruegos. Imagínense hoy un cristiano que esté, por favor, pastor, se lo suplico, ya tengo yo ahí 100,000 pesos y los quiero ofrendar. Y que el pastor, no, espérese, todavía, hasta que Dios me diga. Imagínense. Hoy no se ve eso, hermano y hermana. Y si se ve, ¡pum! Pues ahora sí que son las pocas iglesias que andan con temor y que saben que el que tiene es un privilegio dar con generosidad. Pero recuerde, no para que el representante se lo quede, no, sino para las necesidades. Tampoco de la iglesia, porque Dios no nos ha mandado a pintar una iglesia ni a tener un lugar de lujo. No, ni a rentar lugares, como hoy piden, y a comprar lugares. No. Están como el Vaticano, que mejor el dinero lo repartan a los pobres, que no haya necesidad, así como en el libro de los Hechos, que se vendían las casas, ofrendaban y había igualdad. Comían lo mismo, ¡qué bonito! Esa es la familia, eso es lo que quiere Dios. Ahora bien, fíjense, para el privilegio para participar en este servicio. Ahora, es un servicio también, es un mandamiento, es un servicio, es un privilegio. Claro, no todos vamos a tener este privilegio. Hay gente que va a ser pobre, hay gente que va a tener, pero es un servicio también. Y para poder servir se necesita un crecimiento espiritual. Fíjese bien para quién es también, para quién va a ser repartido, para los santos. Porque también el dinero que puede entrar por la generosidad de alguien que que tenga entendimiento, no se le va a dar al perezoso, no se le va a dar al que practica el pecado, no se le va a dar a la viuda que no esté sujeta conforme a las prédicas de Dios, se le va a dar al que tenga necesidad y al que esté buscando a Dios. Muchos dejan escuelas, dejan trabajos por meterse a participar más y entender la palabra de Dios. A esos les vamos a ayudar con mucho gusto. Bien, dice entonces, y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor, ahí está, fíjese bien, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, dice Pablo, y no como lo esperábamos, de que dieran las ofrendas con pecado, no, ¿qué estábamos esperando? Dijo el Pablo, que así mismo se dieran primeramente al Señor. Que así mismo se dieran primeramente al Señor, para que tuvieran el privilegio, y entiéndalo hermano, poder tener dinero y poder ofrendar es un privilegio, es un servicio, no para que Dios me multiplique el dinero, no, sino vamos a ver más abajo, para que yo reciba más bendición, más entendimiento, porque ¿qué vale más? Dios dentro de mí, el crecimiento o las cosas materiales. Bien, y esto no es comprar tampoco la gracia de Dios, porque este es un don de Dios. Entonces, ¿qué esperaban? Como yo le dije en el versículo de arriba, sino que así mismo se dieran primeramente al Señor y luego a nosotros también. ¿Qué es que se dieran a nosotros? Ok, que también ya se arrepintieron con el Señor, ahora sean obedientes a las prédicas, ahora sean obedientes a los que enseñamos, a lo que estamos enseñando día con día, y a nosotros por la voluntad de Dios. Eso es lo que esperábamos. Bien, ahora dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó,
antes, asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Ahora aquí está ya. Así que voy a volver a mandar a Tito, para que lo que está en su corazón y pidieron, ya que se arrepintieron, ya que se entregaron a Dios, esta obra que comenzaron, esta obra que está, la lleven a cabo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Asimismo acaben entre ustedes esta obra, pero fíjense bien, de gracia. De gracia es que toda la gloria es para Dios. ¿Por qué toda la gloria es para Dios? Porque si yo sé que un hermano o una hermana ofrendó para las necesidades que yo tuve o que tengo, y tuve para comer, y tuve para el medicamento de mi hija, y tuve para ciertas cosas, claro, yo le voy a dar un beso, le voy a dar las gracias, pero primeramente a Dios, porque ese es un fruto de Dios. Bien, dice, por tanto, dice en el 7, por tanto, como en todo abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esto que pidieron, oh Corintios. Abunden también en esto que rogaron. Ahora, pero primero se les iba a conceder eso porque ya estaban abundando en santidad. Fíjese bien lo que dice en el 7. Por tanto, como en todo abundan, y abundar es pues como un tinaco de 5,000 litros. Tengo agua en abundancia, no un vasito. Abundancia es mucho. Abundan en fe. Y recordemos que hemos tocado lo que es la fe. La fe es la certeza, la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Y la principal causa por la cual uno hace todos los mandamientos de Dios y toma su cruz, la principal causa de fe es el yelmo de la salvación. Es estar con la mirada puesta en la vida eterna, en la resurrección, sabiendo que hay un lago de fuego, y caminar con temor y temblor. Esa es la principal base de la fe. Y claro que también la fe en la prueba, en el crecimiento, etc. Pero bueno, abundan en fe, porque la fe da un fruto de estar en la cruz, de conversión. Dice, también abundan en palabra. Amén. Entonces, ¿se acuerda que en 1 Corintios 1 vimos un pueblo carnal? Un pueblo que no se les podía compartir lo espiritual todavía. Un pueblo que no estaba preparado todavía para darles enseñanzas espirituales. Y como aquí en la segunda carta de los Corintios 7 ya había habido un crecimiento. Ya había habido un fruto de la obra de Dios por medio de Pablo y por medio de las iglesias, que ya habían alcanzado una madurez espiritual en el arrepentimiento que hubo con la carta y con la llegada de Cristo. Ahora fíjese bien, abundan en palabra. ¿Qué es abundar en palabra? Esto es muy importante. No es aprenderse versículos de memoria, no, hermano. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Abundar en palabra y en ciencia es tener el discernimiento para poder enseñar con abundancia de ejemplos y que no quede ninguna duda al que va participando del llamamiento como principiante. Entonces los corintios también ya estaban trabajando, ya estaban practicando el amor, ya daban palabra, ya tenían ciencia, como dice también en Corintios, que ya lo vimos, ¿se acuerda? ¿Cuáles son nuestros títulos? ¿Cuáles son nuestros diplomas? Que no son corazones leídos por ustedes, oh Corintios, no con tinta, ni con pluma, sino con el Espíritu Santo. Ahí está. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que para poder tener yo la canasta llena y esta bendita palabra en mi corazón, hay un precio. Fe, sacrificio, obediencia, como los corintios se habían arrepentido y estaban teniendo este fruto. Bien, dice, y en todo tienen solicitud. ¿Qué es tener solicitud?
hermano, hoy va a haber una enseñanza toda la noche. Necesito colaboradores para que pongan sí, yo, para que hagan la comida, yo. Solícitos en todo el servicio de Dios. Solícitos a ayudar en la obra. En todo, los corintios estaban solícitos. ¿Por qué estaban solícitos? Y por qué también, aquí le voy a poner un ejemplo, bendito hermano y bendita hermana. Mire, aquí gracias a Dios hemos practicado este bendito camino conforme a la bendita palabra viva de la convivencia, como ya se lo he dicho, todos los días con los santos. Y para poder convivir se necesita un cuerpo para poder, uno que enseñe la palabra, otro va a evangelizar, otro cocina, otro limpia, otros hacen los baños, todos estamos colaborando. Bien, le digo que anteriormente llegamos a ser alguna ocasión 29, 30, conviviendo juntos, y cuando una hermanita pecaba y practicaba el pecado, se le quitaba el ministerio de lavar trastes o de la cocina, y en vez de decir, ay, qué bueno, lloraba y trataba de recuperar, poniéndose a cuentas con Dios y poniéndose y practicando la obediencia, porque sabía que cualquier ministerio, tanto el de dar generosamente como cualquier servicio, le causaba estar atesorando para la vida eterna donde no hay ladrón ni polilla. Habían entendido que cualquier servicio a los santos era un privilegio. Ahora, los que eso saben están desesperados por querer servir. Yo recuerdo alguna ocasión, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Dios me alejó de mi familia un tiempo cuando era católico y me convirtió en otro lugar, y a los 2 años yo tenía ya, por la gracia de Dios, un servicio de dar la palabra, pero quería más, quería abundar más, porque yo daba la palabra en un jardincito, en una plaza. No tenía un lugar, una casa, se daba afuera. Entonces había una congregación de un pastor que se llama Palacios, él ya murió. Yo le estoy hablando de hace más o menos como unos 13 años aproximadamente. Yo fui, porque él tenía un lugar donde daba palabra, a pedirle y a rogarle y a suplicarle que me permitiera servir barriendo, trapeando o lo que fuera. Claro que no era una iglesia de Dios, porque él me dijo, vete a la iglesia de donde tú saliste, allá, no aquí. Bueno, yo le digo que de la iglesia donde yo salí, pues me alejé porque eran apóstatas. Y yo estaba buscando un lugar para servir, porque ya tenía yo el entendimiento que dar un servicio, bendito hermano y bendita hermana, me servía. También se lo doy como testimonio para la gloria de Dios. Después Dios, como vio en mi corazón que la sinceridad mediante el Espíritu Santo estaba para con él y estaba desesperado de dar un servicio, bueno, me mandó en su momento también, en aquel entonces sin tener un lugar fijo, gente pobre, que todos los días comíamos juntos y que, si digo gente pobre, yo también en aquel entonces era aprobado por Dios y no teníamos. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Íbamos a comprar donde estaba lo más barato, nos metíamos al mercado, nos metíamos a donde estaba lo más barato. Y lavábamos los trastes con cubetas, sentados en una cubeta, los trastes sucios. Comíamos no en una mesa, comíamos en nuestros pies. Comíamos a veces en un tablón de madera medio podrido, ¿sí? Y yo quiero decirle que desde que yo sabía eso,
Yo era el primero en poner el ejemplo para cocinar, para todo. Se les enseñaba a los hermanos y a las hermanas que tuvieran ese ánimo porque les iba a servir, pero muchos, la mayoría, venían para aprovecharse, para comer y irse. Y yo recuerdo que me dejaban un trasterío, bendito hermano y bendita hermana. ¿Y sabe qué? Había un hermano que se enojaba y me decía, te están viendo la cara de tonto, ya no les digas. Digo, no, yo me estoy llevando los galardones, hermano. Yo me estoy llevando la bendición. Ya se les enseñó, si ellos no quieren, yo me las llevo. 2 horas en lavar trastes, hermano. Pero ¿sabe qué? Ellos ya no están. Ellos se fueron al mundo. Y los que echamos mano de estas bendiciones y supimos que cualquier ministerio y cualquier servicio con fe y con santidad, primeramente abundando en estas cosas, es una bendición, hermano y hermana. Es un crecimiento. Bueno, yo espero que vaya entendiendo. Entonces dice, en toda solicitud, ya lo expliqué lo que es toda solicitud, y en vuestro amor. Porque recuerde, no hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus hermanos. Así que los corintios estaban aprendiendo ya a morir, a separarse del mundo y a dar un servicio para los santos, porque el amor proviene de Dios, para con nosotros también. ¿Por qué? Porque el amor para con nosotros es ayudarnos en la obra. Ese es el amor, somos un cuerpo. Dice entonces, como tienen este fruto, corintios, entonces lo que rogaron, entonces lo que pidieron, abunden también en esta gracia. Fíjese lo que dice, abunden también en esta gracia. Entonces, como yo le estoy diciendo, el servicio, cualquiera que sea, ¿qué me produce? Gracia. ¿Y qué es la gracia? El poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo, un crecimiento. Mi tinaco se va llenando mientras yo voy obrando. Y yo, una vez que alcancé ya el ministerio, una vez que ya alcancé, lo mantengo lleno, amando a mi prójimo. Así que el que entiende, el que es inteligente, hace esto. Y el tonto es el del mundo. Como dice, ya le vi, el que no tranza no avanza. Mira, vine a comer a la congregación y los hermanitos son mis esclavos. Pobrecitos, no saben lo que dicen. Están ciegos. Pero el que verdaderamente es esclavo, el que verdaderamente se humilla y el que verdaderamente está sirviendo a los pies de Cristo, sabe que está llevándose tesoros, sabe que está aumentando su gracia. Por eso los corintios rogaban. Por eso los corintios, pero ¿qué esperaba Pablo? Esperaba a que tuvieran todo este fruto, esperaba que tuvieran fe, esperaba que tuvieran ciencia, palabra, a que tuvieran la solicitud. Eso esperaba Pablo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Abunden también en esta gracia. Dice, no hablo como quien manda, dice Pablo, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Ahora aquí ya está diciendo, no hablo como quien manda porque yo le digo algo. Bendito hermano y bendita hermana. El pacto que vino a establecer Dios de tomar nuestra cruz, a nadie se le obliga. A nadie se le manda. Únicamente nosotros damos la palabra y el que tiene fe, el que tiene entendimiento, la pone en práctica. Si a veces exhortamos y amonestamos, pero a los que tienen fe, a los que tuvieron un tropiezo y se descuidaron, más no a los necios, que se les tiene que estar diciendo, y ya haz la tarea, y ya haz esto, y no lo hacen. No. ¿Sabes qué? Para ellos ya no hay mandamientos. Porque sí, la palabra son mandamientos al que ha tenido un pacto, pero no para estarlos repitiendo. Ahora bien, aquí los corintios tenían la solicitud. Por eso Pablo les dice, ok, abunden también en esta gracia, ya se les va a dar. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Ahora, bien,
ahorita le voy a decir que es poner a prueba. Mire, yo siempre le voy a poner ejemplos para entender. No es lo mismo decir, Señor, Señor, te alabo, te honro, he dado todo por ti. Como dijo Dios, este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Yo puedo decir, yo voy, y cuando me dicen, órale, no, espérame, me duele mi pie. Siempre no. Así yo le digo también, bendito hermano y bendita hermana, alguna ocasión, para que puedan entender, lo digo. Alguna ocasión, hace años, había una hermanita que tenía un marido mundano que la golpeaba y que le impedía la palabra de Dios. Se le dio el mandamiento y la enseñanza por medio de Corintios, que si le era piedra de tropiezo y no estaba casada conforme al cristianismo, se separara de él. Bien, entonces esa hermanita no tenía dónde ir. Yo tenía un lugar aquí en su casa. Todavía no estaba con mi esposa. Yo tenía un lugar aparte, en la parte de arriba. Vivía yo solo. Y había una hermanita que tenía casa. Entonces, la hermanita que se le dijo, se quedó pensando y dijo, pues lo voy a pensar. Bueno, ok, adelante. A nadie se le manda, ¿verdad? Y la hermanita Lorenza, bueno, dije que no iba a decir nombres, perdón, se me fue. Una hermana dijo, yo pongo mi casa, yo, hermano, yo le doy, yo. Le dije, hermana, gracias porque yo no puedo, para no dar un mal testimonio de meter a una hermana conmigo, aunque tengo lugar, pero yo no quiero dar ninguna mancha de los pensamientos que tenga que ver con el camino de Dios. Así que usted es mujer, por favor, se la puede llevar, llévesela. Y cuando sea un hombre, yo le doy asilo aquí. Bien, la hermana tomó la decisión como a los 15 días. La hermana que había ofrecido la casa pensó que no iba a ser así. Y cuando venía ya con sus cosas, su ropa y todo, se echó para atrás. Híjole, ahí está. Se puso en prueba y no pasó la prueba. De igual manera, los corintios rogaban, los corintios decían, ahora venía la prueba para ver si iban a dar en abundancia. Y recuerde que los corintios eran un pueblo, bendito hermano y bendita hermana, que tenían, porque era una ciudad marítima. Y ahí había mucho trabajo y había mucha manera de adquirir un bienestar monetario. Entonces tenían, bien, entonces ya se les iba a poner a prueba esto. Dice, sino para poner a prueba, y recuerde que Dios nos prueba. ¿Cuándo viene la prueba? Una vez que conocemos el mandamiento, como yo le expliqué, una vez que decimos, a la palabra venimos, a que se nos dé el mandamiento, y a la calle vamos a practicarlo. Vamos a ponerlo en prueba. Entonces, no venir a la congregación y escuchar la palabra me va a salvar. Hay muchos que hacen eso. Hay muchos que son oidores y que van por años y están oyendo, pero no son hacedores, hermano. Entonces, yo vengo a la congregación a escuchar el mandamiento. El escucharlo no me salvó, sino el llevarlo a cabo. Y viene la prueba. Viene la prueba a ver si lo voy a poner en práctica. Ahora dice, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros. Diligencia es la rapidez, como estos estaban rogando, que ya querían, desde cuándo estaban pidiendo. Diligencia es, ya queremos, diligencia es rapidez. También la sinceridad del amor vuestro. Así que, ¿qué iba a poner a prueba Dios por medio de Pablo? La sinceridad. A ver si no era de labios para afuera. Como muchos, como ya le puse el ejemplo, ¿verdad? Muchos hablan, muchos dicen como, también hay una parábola sobre esto, de que el hijo que dijo, yo voy a trabajar, el otro le dijo no, pero después el que dijo no voy a trabajar fue, y el que dijo sí voy a trabajar, no fue. Y dice Cristo, ¿quién hizo lo correcto? Pues el que dijo no y luego fue. Exactamente. Bendito hermano y bendita hermana. Así que aquí estamos, en el servicio. También aquel que dice, hermano, yo ya quiero ministrar, yo ya quiero dar mi vida. Ok, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y algún día Dios nos va a probar
si es con un corazón sincero que lo estamos diciendo o es nada más de labios para afuera. Bien, entonces dice en el versículo 9, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueren enriquecidos. Ahora, ¿qué ejemplo tan más hermoso pone Pablo, o más bien Dios, por medio de Pablo? No con cosas materiales, sino con cosas mucho más que sobrepasan el dinero. Porque no se compara el dinero con una vida. Ahora, recuerde, Cristo Jesús siendo rico, teniendo un trono, teniendo corona, siendo el hombre más sabio junto con Dios, allá arriba, teniendo una vestimenta, teniendo un cuerpo incorruptible, teniendo un servicio y, teniendo quien le sirviera, porque todos los ángeles le servían, todo absolutamente, se despojó de toda esa riqueza, que la mayor riqueza es el Padre, se despojó del trono, se despojó de la presencia de Dios personalmente, abajo la tuvo, pero se despojó de su corona, se despojó de todo y nació como microbio, después del cuerpo que tenía, nació como un ser humano, sin sabiduría, nació en un pesebre, nació con gente pobre económicamente hablando, que todo tiene un simbolismo, y se hizo pobre por nosotros, y no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse. ¿Y para qué se hizo pobre? Para venir a enriquecernos, para venir a darnos la presencia de Dios, para hacernos reyes y sacerdotes, para resucitarnos, para darnos sabiduría. Y está hablando para enriquecernos espiritualmente, porque muchos hijos del diablo usan estos versículos para hablar monetariamente. Y no habla monetariamente, porque Cristo Jesús no me vino a dar dinero, me vino a dar cosas mejores. Como Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. De igual manera, Cristo Jesús dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, te resucito de los muertos, te doy sabiduría, te doy a mi Padre, te doy un ministerio, te doy una esperanza, te doy ojos, te doy... y te he visto de oro y de plata, y te doy la vestimenta de lino fino. Ahora, este ejemplo lo pone también porque en alguna parte dice Pablo que si un siervo ha dado su vida por nosotros, ¿qué es mucho pedir lo material a cambio de lo espiritual? También viene, creo que lo vimos ya en Corintios. Ah, sí, ya lo vimos, cuando dice no se le ponga bozal al buey que trilla. Así lo dijo Pablo. ¿Y qué es mucho pedirles a los que damos la palabra y sembramos las riquezas espirituales, que ustedes correspondan con lo material? Entonces no se compara. Entonces aquí Cristo Jesús dio mucho más, porque dar la vida es mucho más que dar dinero. Entonces está poniendo de ejemplo Pablo a los corintios y les está recordando que esta solicitud de dar una ofrenda, que mañana le voy a explicar bien lo que es ofrenda, pues tuvieran esa solicitud pensando que Cristo nos vino a enriquecer para que ellos también en abundancia y más allá de sus fuerzas pudieran dar a los pobres, pero aquí monetariamente. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que la palabra que Dios me esté permitiendo sea entendible, que pueda tocar su corazón. Yo mañana seguiremos, si Dios quiere, con la enseñanza número 50. Yo me despido con el beso y con un abrazo con el óculo santo. Un abrazo y un beso con el óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.